Venezuela vive hoy la crisis más importante de su historia contemporánea. Es una crisis que tiene varias aristas. Por un lado, es una crisis económica que lleva más de 6 años de recesión más hiperinflación. Pero también es una crisis social, donde aumentan los índices de pobreza, donde tenemos migraciones masivas, donde además hay escasez de alimentos y medicinas básicas. Pero a esto se le suma la crisis política, porque hoy Venezuela tiene una democracia en plena erosión. Hay un incremento del autoritarismo y un menoscabo de los derechos y libertades fundamentales de la democracia. Pero más allá de todo esto, Maduro sigue en el poder y la oposición falló por enésima vez en su intento de derrocar al régimen. En este video vamos a analizar la situación de Venezuela hoy. Quédate acá. Podemos decir que al interior de Venezuela hay 3 grupos diferenciados. Están los militares o las Fuerzas Armadas. Hugo Chávez provenía de ellas y las fue incorporando a medida que avanzaba en el poder dentro de su esquema de Estado. En el 2013, cuando asume Nicolás Maduro, las necesita para sostenerse en el poder y les va entregando cuotas importantes de poder. Hoy los militares son grandes empresarios y son quienes sostienen a a Nicolás Maduro en el poder. Pero no son los únicos. Hay otro grupo que es lo que se llama en política el grupo duro, que es el grupo que apoya a Nicolás Maduro, que son aquellos que todavía creen en la revolución, creen en el socialismo del siglo XXI y en los beneficios de esta revolución bolivariana. Ellos también son parte de lo que sostienen a Nicolás Maduro en el poder. Y por último tenemos a la oposición. La oposición siempre tuvo grandes dificultades para crear una figura común que le pueda hacer contraste primero a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro. En el 2017 crearon la Mesa de Unidad Democrática, que estaba formada por 17 partidos políticos, pero duró muy poco, se deshizo. La oposición al día de hoy no puede aprovechar 2 cosas que tiene a su favor que son sumamente importantes, como el apoyo económico y logístico de Estados Unidos y el apoyo de los medios de comunicación. La oposición no puede presentar una figura emergente y confiable que le haga oposición, como decía, primero a Hugo Chávez y después a Maduro, ni proponer tampoco un buen programa de gobierno. Al conflicto venezolano le tenemos que sumar los actores externos. Lo vamos a dividir en 2. Aquellos que apoyan al régimen de Nicolás Maduro y a quienes no apoyan a Nicolás Maduro. Entre los que no lo apoyan podemos nombrar a la OEA, al Grupo Lima, que se formó en torno a este conflicto, y también aparte podemos nombrar a Colombia, porque es un estado vecino que tiene mucha influencia en lo que pasa en Venezuela. Pero el principal es Estados Unidos. Y hay 3 grandes actores, saquemos al presidente, saquemos a Donald Trump, pero 3 grandes actores que apoyan a la oposición. Está Mike Pompeo, que es el secretario de Estado. También tenemos a John Bolton, que es el asesor de seguridad. Y Marco Rubio, que es el senador republicano de Florida, que desde hace rato viene utilizando todo tipo de artimañas para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Y entre los que sí apoyan al gobierno venezolano tenemos a Rusia, Turquía y China. Pero estos estados, si bien se interesan por el petróleo, que es el recurso o el principal recurso económico que tiene el país venezolano, y en que Estados Unidos no tenga 100% de influencia en la región, tratan de establecer una especie de contrapeso. Ahora, ¿por qué con esta cuestión totalmente adversa no cae el gobierno de Nicolás Maduro? Hay un artículo de Temir Porras que me gustó mucho. Él fue funcionario del gobierno chavista entre 2007 y 2013 y plantea cual cuestión matemática las subestimaciones que hizo la oposición de este asunto. Por un lado, se creyó que con la autoproclamación de Guaidó, más la crisis económica, política y social de Venezuela, sumado a el gran apoyo internacional, en cuestión de días el gobierno de Maduro iba a caer. Y pasaron más de 3 meses y nada. Por otro lado, y otro de los puntos, tiene que ver con la dicotomía democracia-autoritarismo,
con la dicotomía de gobierno autoproclamado y gobierno ilegítimo. Y no es tan simple. Y por último, se subestima el poder de las Fuerzas Armadas y la idea bolivariana, el sentimiento bolivariano que tienen las Fuerzas Armadas. Obviamente, dice Porras, que las Fuerzas Armadas saben de la gravedad del asunto, pero tienen un fuerte sentimiento patriótico y sentimiento nacional y se sienten guardianas de la democracia. Y para ellas, pactar con Estados Unidos sería traicionar a la patria. Ahora pasemos a las preguntas. 100% responsable. La oposición también es responsable. La oposición también, creo que hay muchos egos, creo que tienen que girar en torno a una figura común. También creo que la oposición no conoce muy bien al pueblo venezolano. La oposición forma parte de la clase media, media alta. Por eso Hugo Chávez accedió al poder, porque quienes gobernaban hasta ese entonces no podían llegar hasta la base, hasta las clases populares. Y a esto le tenemos que sumar el conflicto que existe entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Esto genera un vacío jurídico enorme que dificulta gobernar para el Estado. O sea que yo creo que sí, que la oposición también es una de las grandes culpables de la crisis en Venezuela. Principalmente como actores externos hay que nombrar sí o sí a Estados Unidos, las sanciones aplicadas por el país del norte para asfixiar al gobierno venezolano. ¿Sobre quién recae? ¿Sobre el gobierno? Y sobre quien más recae sobre la población pobre. Entonces este doble discurso que tiene el gobierno estadounidense no me resulta para nada simpático. O estás a favor del pueblo venezolano o no estás. La principal base, o sea, por lo principal que dice preocuparse, que es por el pueblo de Venezuela, me parece que no sé si es cierto o hasta qué punto es cierto. Y lo único que le interesa sea que caiga el gobierno de Nicolás Maduro. Y los países latinoamericanos, la verdad que lo que deberían hacer es aportar al diálogo entre Maduro y Guaidó, al diálogo entre Maduro, gobierno y la oposición, y no ejercer esta presión utilizando la dicotomía autoritarismo-democracia, porque la verdad que no es cierta. Me parece que además es una manera de inmiscuirse en los asuntos internos de los estados, cosa que no está bueno. Yo lo que sí considero es que América Latina tendría que preocuparse porque negocien las dos partes y por el bien de los venezolanos y no seguir este doble discurso, el doble discurso de Estados Unidos. Y ninguno de los dos, ni Maduro ni la oposición. Los límites democráticos y los límites de la legalidad se han corrido bastante. Este fue el primer video de mi canal, lo grabé 882 veces, si no más probablemente. Así que si te gustó, dale like y seguime. Hasta la próxima.